Muy buenas a todos lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David. Hoy, como habéis podido ver en el título, vamos con el contrato social de Rousseau. Como siempre, unas pequeñas aproximaciones hacia la obra, hacia el autor, un poco de ambos. Yo creo que sobre todo en este libro creo que es muy relevante entender también de dónde viene y proviene el autor, por tanto también lo trataremos un poquito, aunque sea por encima. Como siempre voy a intentar que este vídeo no se vaya de madre, pero uno nunca sabe, uno sabe cuándo empieza pero no cuándo acaba. Ya sabéis que antes de empezar los vídeos me gusta hablar un poquito de la edición. Para los que seáis nuevos en el canal lo voy a explicar un poquito, pero para los otros a lo mejor ya lo sabéis. Estas ediciones son de Penguin. Yo en este caso en concreto la he leído en inglés, porque todo lo que es relacionado con filosofía me gusta bastante leerlo en inglés. Creo que suele tener unas traducciones un poco más cuidadas y aparte, pues bueno, como yo estuve muchos años viviendo fuera, pues me sirve como para seguir leyendo en inglés. Tengo bastantes ediciones, bastantes libros de esta edición en concreto, y como siempre destacar dos cosas. Aunque yo tenga esta edición en inglés, está exactamente igual en español, lo único que cambia muchas veces es el lomo. No sé si aquí podréis verlo, por ejemplo, esta es la única que yo tengo en español, que es la primera que adquirí, y vemos cómo cambia simplemente un poco el lomo. En español está editado por Taurus y en inglés viene directamente de parte de Penguin, aunque de nuevo, hasta donde yo creo, si no estoy equivocado, en España Taurus es un sello dentro de Penguin Random House, así que es interesante tener esto en cuenta. También hablando un poco de las ediciones, el único problema que pueden llegar a tener estas ediciones es que si queréis estudiar alguna obra de una forma muy profunda, se quedan un poco cortas. ¿Por qué? Pues porque no tienen una introducción que nos ponga en un contexto al autor, porque en la mayoría de casos tampoco tenemos una explicación dentro de las páginas de algunos pequeños temas que a lo mejor podría haber sido interesante que estuvieran anotados. Así que creo que esto es bastante relevante saberlo. Si simplemente estáis interesados, como es mi caso, en tener este tipo de libros, que a mí me gusta la calidad, son económicos, porque al menos, por ejemplo, estos en inglés valen aproximadamente 9 euros, pero es que los de español, al menos aquí el PVP son 7 euros, 6,99. Si queréis eso, de alguna forma, pues una pequeña introducción o leer una obra de un autor, pero tampoco queréis profundizar de una forma excesiva, creo que estas ediciones son perfectas. Encima a mí me gustan, son muy cómodas de leer. Como veis aquí tengo pues 3, 6, 9 libros y los puedo coger con una mano. Así que estas ediciones están muy bien, también sobre todo ahora que es el verano para poder viajar. Pero lo dicho, hay que tener en cuenta eso. Y otra cosa es que quizá para la gente que tenga un poco más de problemas de visión, tener en cuenta que la letra no es excesivamente grande, ¿vale? Una vez dicho esto, como siempre, me gusta puntualizar el tema de las ediciones, vamos a intentar entender un poco a el autor, ¿no? ¿Quién es Rousseau y de dónde viene? Como ya os he comentado, en este caso, para poder entender un poco mejor el contrato social, tenemos que entender quién fue Rousseau, de dónde provenía y por qué desarrolló esta obra. Ahí tenemos que tener en cuenta que Rousseau nació en Ginebra en el año 1712 y murió en un pueblo de Francia que me voy a atrever a decir el nombre, pero se llama Ermenonville. Posiblemente esto lo he pronunciado fatal, pero murió en este pueblo o ciudad de Francia, yo no la conozco, en el 1778. Tenemos que tener en cuenta que Rousseau fue una de las principales figuras de la Ilustración y su filosofía fue muy relevante. Él sobre todo en este libro, lleva a cabo la filosofía política, ¿no? O está centrado en la filosofía política y también en todo lo que conlleva dentro de la moralidad y de la educación de las personas. Él, como plasma en el contrato social, cree que los humanos somos personas buenas por naturaleza, ¿no? Y que somos sobre todo personas libres. Y esto es algo que en la misma portada de este libro, aunque lo pone en inglés en este caso, pero voy a intentar traducirlo de la mejor forma posible, nos dice que los humanos nacemos libres, pero estamos todo el rato encadenados. Esto demuestra un poco cómo, aunque por suerte en la época actual esto no es tan así, obviamente hace 300 años lo era mucho más, o 250, que es un poco más o menos cuando se escribió el libro. Tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Al final todos los humanos terminamos estando encadenados de una forma u otra a muchas circunstancias que nos suceden durante esta vida, ¿no? Nos encadenamos a la familia, nos encadenamos a un lugar, nos encadenamos a un trabajo, etc. Los humanos per se, como cualquier animal,
Cuando nacemos somos libres, no tenemos ningún tipo de cadenas, pero durante el tiempo se van construyendo. Unas cadenas nos las construimos nosotros mismos y otras se nos construyen, ¿no?, por decirlo de algún modo, de una forma externa. Y esto era algo mucho más significativo durante la vida de Rousseau, porque, como digo, él vivió aproximadamente, hace 300, 250 años, ¿no? Claro, vivíamos una época en la que, sobre todo en Europa, porque al final, supongo que en otras regiones era incluso peor, pero sobre todo en Europa, pues había una clase dominante y el resto de personas estaban prácticamente esclavizadas. Aunque esto muchas veces se pasa por alto cuando se habla de la esclavitud en otras civilizaciones, ¿no?, o en otros lugares del mundo. La clase baja, incluso la plebe, ¿no? La clase baja, no sé si la plebe está bien dicho en este caso, pero lo que era la clase baja estaba prácticamente esclavizada, estaba siempre a merced de lo que los poderosos querían que estas personas llevaran a cabo. En torno a esto, en torno a lo que se trata el contrato social de Rousseau. Según nos cuenta Rousseau en el contrato social, lo ideal, aunque esto obviamente, como hemos visto después de tantos años, no se lleva a cabo, lo lógico sería que toda la autoridad política y toda la autoridad social se llevase a cabo a partir de acuerdos entre los individuos, sobre todo los individuos de una clase más baja, con la clase política más alta o los empleadores o los dueños de, en ese caso, las fincas o todas estas cosas. Para Rousseau hay dos puntos claves en esto. El primero es la voluntad. Para él, la voluntad general es el interés común que une a la comunidad. Rousseau argumenta que las leyes deben reflejar esta voluntad general y que los ciudadanos, en su conjunto, son soberanos. Son soberanos en base a lo que ellos deciden que todo el mundo debe de hacer. Como luego bien se nos explica en el contrato social, esto luego resulta ser muy complicado, ¿no? Porque como vemos en la política actual, o que por suerte o por desgracia es lo mejor que puede existir, ¿no?, la democracia parlamentaria, al final es prácticamente imposible que todo el mundo se sienta representado o que todas las leyes favorezcan a todo el mundo. Por eso la democracia termina siendo, como muchas veces se dice, el mal menor, porque al final, aunque no contente a todo el mundo, la democracia siempre va a intentar contentar a la mayoría de la gente posible y de algún modo intentar que las personas por sí mismas sean lo más soberanas posibles. El segundo punto nos explica la libertad y la autonomía individual de las personas. Para él, de algún modo, la libertad no significa que estemos libres de restricciones. Para él, de alguna forma, la libertad es que nosotros tenemos que obedecer aquellas leyes que nos hemos impuesto a nosotros mismos. Por eso, para Rousseau, o según él, la participación activa en la política, de alguna forma, tiene que ser liberadora para nosotros, o es el principal medio mediante el cual podemos entender la libertad. Como yo no quiero que este vídeo se haga eterno, porque si os empiezo a contar todas las mínimas claves que tenemos dentro de la política de Rousseau, etcétera, o de este contrato social, sería muy eterno, ¿vale? Así que he intentado daros los puntos más importantes de una forma un poco más específica, pero ahora voy a hacer un poco ¿cómo decirlo? Un brainstorming, ¿no? Una sensación voy a deciros todo lo que pienso, todas las sensaciones que a mí me ha dado el libro y por qué creo que es relevante entenderlo. Al final, mi sensación durante mi lectura de este libro, del contrato social de Rousseau, es que el autor lo que nos intenta transmitir es cómo los individuos, por nosotros mismos, tenemos que intentar ser lo más soberanos posibles. Es decir, tener conciencia de lo que elegimos y el por qué lo elegimos. Si incluso ahora pasa, imaginaos hace 250 o 300 años, cuando el acceso a la información era prácticamente nulo para el 90% de la gente o incluso más. Incluso a día de hoy, la gente no sabemos lo que queremos o no sabemos lo que elegir cuando vamos a elegir un partido político, a votar, etc. En este caso, Rousseau esto es lo que nos cuenta, ¿no? Nos dice que cómo tenemos que intentar entender todo lo que sucede a nuestro alrededor para ser lo más conscientes posibles de qué tenemos que elegir. Dicho esto, a mí una de las
aparte de que tenemos que entender que es un libro complicado de leer por su complejidad, valga la redundancia, toca muchos puntos y a mí me parece interesante, porque al final estamos hablando de un libro político, de filosofía política, y a mí lo que más me ha gustado es cómo intenta tocar todas las ramas, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Por qué se forman las guerras? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se dice? Una dictadura, cómo funcionan las monarquías, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que en este libro viene de forma bastante detallada cómo tenemos que o sea, todo lo que debemos saber sobre estas diferentes ramas políticas o formas de controlar estados y gobiernos. Nos habla incluso de el tamaño de los gobiernos, cómo un gobierno excesivamente grande tiende a tener problemas, porque los estados pequeños suelen funcionar mejor, cosa que sigue sucediendo a día de hoy. Al final, si os fijáis, en la mayoría, en este caso en Europa, para los que me estéis escuchando desde España, o gente que pueda ser de Latinoamérica, pero entienda un poco la situación europea, vemos como estados como Austria, como Suiza, como los países nórdicos que no tienen una población demasiado alta, o por ejemplo Dinamarca, que es un país relativamente pequeño, tienden a funcionar mejor que países que son un poco más grandes. Esto no quiere decir que siempre sea así, al final la política obviamente ha cambiado mucho desde hace 250 años, pero esto es relevante tenerlo en cuenta. Un punto que se me ha olvidado mencionar al principio es cómo este libro, El contrato social, fue una de las bases de la Revolución Francesa. Aunque Rousseau ya había fallecido cuando se llevó a cabo la Revolución Francesa, este libro fue uno de los precursores, por decirlo de alguna forma, o de los que dispararon el gatillo para que la Revolución Francesa se produjera, ya que de algún modo el libro pues, hizo concienciar a la población de cómo tenían que intentar ser lo más libres posibles dentro de las circunstancias y es lo que provocó esa revolución. Dicho todo esto, yo creo que es un libro que todo el que sea medianamente amante de la filosofía y sobre todo de la filosofía política tiene que leer. Posiblemente la persona que esté viendo este vídeo y sea fan de la política, fan de la filosofía y sobre todo de ambas juntas, pues ya haya leído El contrato social de Rousseau. Para todos aquellos que no estáis a lo mejor tan interesados en la filosofía o tan interesados en la política, creo que puede seguir siendo un libro muy relevante. Porque, como ya he dicho un par de veces durante el vídeo, creo que estas ideas de cómo funciona la política, cómo funciona la democracia, cómo funcionan las monarquías, las dictaduras, etc., sigue estando bastante vigente a día de hoy. Yo, una de las mejores sensaciones que he tenido al leer este libro es, a pesar de saber de la antigüedad del mismo, me sigue pareciendo muy relevante. Obviamente el libro pone ejemplos de algunas cosas que a día de hoy, pues, posiblemente no sean relevantes porque no tengamos el contexto histórico o porque no lo sepamos, más que nada, ¿no? Porque no tengamos esa información de lo que sucedió en aquel momento y por tanto no podemos saber de primera mano, o no de primera mano, ¿no? Pero no tenemos ese bagaje histórico de saber toda la historia de Europa y cuando nos comenta alguna cosa en concreto, saber a ciencia cierta qué es lo que estaba sucediendo durante ese periodo. Pero en el 99% del libro, en todo momento estamos entendiendo lo que sucede, estamos entendiendo lo que cuenta, vemos similitudes con la política actual o hacia dónde va la política, vemos similitudes con esa sensación de la falta de libertad de las personas, aunque obviamente no es lo mismo que hace 300 o 250 años. Y por todo ello creo que cualquier persona que pueda estar interesada en la política en general, cosa que creo que nos incumbe a todos, pero esto ya es una opinión más personal, pero creo que todo el mundo de un modo u otro tendría que entender la política, porque todo es política, por desgracia o por suerte, debería de leer El contrato social de Rousseau. Me ha gustado mucho. ¿Es un libro que os va a entretener? Pues hombre, entretener, depende de lo que consideremos entretener. No es obviamente un libro divertido, pero como he dicho, es un libro muy recomendable. Dicho todo esto, gente, os voy a pedir un favor. Si alguien sabe un poquito más de Rousseau, si alguien conoce algún libro en concreto para entender un poquito mejor la vida de Rousseau, todo lo que conllevó este libro, es decir, no el libro, sino el antes y el después del mismo, si tenéis algún tipo de información, link, libros relacionados, dejadmelo en comentarios porque lo agradeceré.
Dicho todo esto, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado este vídeo sobre el contrato social de Rousseau, dadle like, suscribiros para más libros, o sea, para más vídeos sobre libros, obviamente. Y nada, gente, esto ha sido todo. Chao.